Bueno, buenos días, hermanos. Empezamos este culto cantando que somos el pueblo de Dios. Y después, en esa canción, íbamos explicando un poco las implicaciones de ser pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La canción ofrece todo un programa de lo que debemos estar haciendo como pueblo de Dios. Yo quiero compartir con vosotros esta mañana un texto bíblico que nos habla del programa que tuvo que cumplir el Señor Jesucristo. Y eso que tiene que ver con nosotros también, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es cabeza, nosotros el cuerpo. Y en ese sentido, continuamos con el programa que él empezó. ¿Vale? Así que, si queréis venir conmigo al capítulo 61 de Isaías. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta aquí. Muchos de vosotros sabréis que este texto es el que lo leyó Jesús mismo en la sinagoga de Nazaret al empezar su ministerio terrenal. Y al finalizar la lectura, él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía entre vosotros, queriendo decir, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Luego leeremos este pasaje, porque tengo otras cosas que comentar sobre él. Pero primero miremos el texto de Isaías. Como he sugerido, presenta el programa que el Señor Jesús iba a seguir en su ministerio. Pero nosotros que somos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, estamos siguiendo adelante con este mismo programa. Así que todos los puntos que hemos leído tienen que cumplirse también en nosotros. Y conviene hacernos un chequeo a ver si eso se corresponde con nuestra realidad. Lo primero que observamos es que el texto empieza diciendo que el Señor Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió
Jehová. No queremos entrar en complicadas cuestiones teológicas, pero uno se pregunta si Jesús nació del Espíritu Santo, si Dios era su Padre, ¿por qué necesitó ser ungido posteriormente por el Espíritu? ¿Acaso no tenía el Espíritu Santo ya? Acerca de Juan el Bautista se dice que estaba lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. No se puede decir lo mismo acerca de Jesús en el vientre de María. Creo que la respuesta tiene que ver con la plena humanidad de Jesús. Como primogénito de una nueva humanidad, Él necesitó experimentar todo lo que los demás hijos de Dios pertenecientes a esta humanidad íbamos a tener que experimentar. Y tú y yo, creo que lo reconocerás enseguida, no somos adecuados en nosotros mismos para hacer toda la obra de Dios. Solo es en la medida en que somos llenos del Espíritu de Dios como podemos llevar a cabo su obra. Y por esto, además de haber nacido del Espíritu, Jesús tuvo que recibir el Espíritu en el momento de su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán. Y creo que este es el momento en que se cumplió esta profecía, o esta parte de la profecía. Pero sí es cierto que Jesús necesitó ser capacitado para su ministerio por el Espíritu Santo, cuanto más es necesario en nuestro caso. El evangelista Lucas es el que más enfatiza esta dependencia del Espíritu en la vida del Señor, porque primero es bautizado en el Espíritu en el Jordán, luego es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, en el capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Luego va desde las tentaciones a Galilea en el poder del Espíritu. Y acto seguido lee este pasaje en la sinagoga de Nazaret, diciendo: hoy esta profecía se ha cumplido. Así que el Espíritu Santo le está guiando en cada momento. Luego vienen 7 u 8 infinitivos que explican en qué consistía su ministerio, el de Jesús. Me ungió Jehová, me ha enviado en primer lugar a predicar buenas nuevas a los abatidos. Luego vamos a mirar los restantes 6 o 7 frases y explicaré por qué digo 6 o 7 y no es un número fijo. Pero la primera prioridad de Jesús es predicar buenas nuevas a los abatidos. No sé si hay algún abatido aquí. Es que os veo muy en forma. Muy sonriente.
¿Os acordáis de cuando Jesús se encontró con María Magdalena después de la resurrección? Preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Yo en otra ocasión, no sé si aquí o no, pero he dicho que estas son las dos preguntas fundamentales que todo psicólogo necesita aprender. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque todos estamos llorando. Por fuera no. Nos guardamos un poco de mostrar nuestras emociones íntimas. Pero siempre hay factores que nos hacen llorar. El factor más importante es que hemos perdido a alguien. Fuimos creados para Dios. Y hasta que no nos encontremos con Dios, siempre habrá este factor que nos hace llorar, porque somos huérfanos. Huérfanos en este mundo complejo que no entendemos. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y solo cuando encontramos a Dios, empezamos a recibir las respuestas a estas preguntas básicas. Pero volviendo a lo que dice el texto. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Predicar buenas nuevas es la misma idea que evangelizar, porque evangelio es buena noticia en griego y evangelizar es predicar buenas noticias. Así que he venido para evangelizar, comunicar buenas noticias a los abatidos. En otras versiones dice a los pobres. Bueno, si no hay nadie abatido aquí, al menos hay algún pobre aquí. Pero pensemos nuevamente en Turquía y Siria. Muchísima gente que ha perdido seres queridos. Muchísima gente que ha perdido todo. Que ahora tienen que empezar de cero y viven a la merced de la caridad de organizaciones internacionales. Levantar cabeza después de perderlo todo no es fácil. Pero lo que estas personas necesitan más que nada no es agua, aunque el agua es imprescindible, no es comida, no es una bañera, no es un generador, es la buena noticia. Porque bebes agua y unas horas después vuelves a tener sed. Comes y unas horas después vuelves a tener hambre. Hay una sola cosa que realmente satisface en esta vida. Es la buena noticia de Cristo que nos trae esperanza cuando estábamos desesperados, nos trae gozo cuando estábamos profundamente tristes. Bueno, ahora estoy anticipando otras frases de este texto.
Pero creo que los que somos creyentes podemos afirmar que lo más necesario en la vida no son las cosas materiales, aunque son importantes, pero es la buena noticia, la que transforma todo. Posiblemente debemos entender esta primera frase, predicar buenas nuevas a los abatidos, como el título de esta serie de frases, y las frases que siguen son matizaciones o ampliaciones de este primer concepto. En segundo lugar, vendar a los quebrantados de corazón. ¿Estás escuchando bien? ¿Cómo se hace esto? ¿Hay alguna enfermera aquí presente? No. De haberla habido, yo le había preguntado, ¿cómo se venda un quebrantamiento de corazón? Un quebrantamiento de brazo se puede entender. Obviamente hay algo de metafórico en lo que se está diciendo. Hay daños internos muy importantes que todos sufrimos. Si no sabes de lo que estoy hablando, afortunado tú. No deseamos aflicciones de corazón a nadie, pero la vida normalmente nos trae muchas. Pero el Evangelio proclamado por Jesús es la solución. Jesús ha venido para hacer lo que ninguna enfermera puede hacer: vendar quebrantamientos de corazón. Si realmente estás hundido por la pérdida de un ser querido, por una mala noticia, por preocupaciones por tus hijos, el único que puede consolarte de verdad es aquel Señor que te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Allí puedes encontrar sanidad de corazón. En tercer lugar, a publicar libertad a los cautivos. ¿A cuántos cautivos liberó Jesús? Cautivos en la cárcel. Que yo sepa, ninguno. Así que os propongo que nuevamente esta frase hay que entenderla un poco metafóricamente. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Así que 3 y 4 son prácticamente iguales. De hecho, casi todas estas frases son prácticamente iguales, porque sanar heridas del corazón y liberar a los cautivos, metafóricamente hablando, a los que estamos bajo la tiranía de algunos sentimientos o hábitos o vicios. No hay mucha diferencia entre todas esas cosas.
Cuando lleguemos a leer el texto de la cita de este texto en Lucas 4, si estáis escuchando con mucha atención, veréis que aquí no dice lo mismo. Dice algo así como abrir los ojos a los ciegos. Aquí una interrupción técnica. Si no os gustan tecnicismos, podéis pasear por los cerros de Úbeda y os llamaremos al acabar. La versión de Isaías que tenemos en nuestras Biblias se basa en lo que se llama el texto masorético, el texto hebreo establecido finalmente por los masoretas, los escribas, aproximadamente 700 años después de Cristo. Y el texto masorético dice lo que tenemos aquí: a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero sabemos que no todas las Biblias hebreas decían esto, porque cuando el texto bíblico fue traducido a la lengua griega 200 años antes de Cristo, es decir, casi 1000 años antes de que los masoretas establecieran el texto, ellos tradujeron lo que tenemos en Lucas: abrir los ojos a los ciegos. No sé si esto se ha entendido, es un poco complicado. La versión griega del Antiguo Testamento tiene esta otra versión, esta otra frase: abrir los ojos a los ciegos, y aunque no aparece en la versión hebrea, pero luego se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Y resulta que en el rollo de Isaías, que es el documento más importante de todos los documentos del Mar Muerto, aparece esta frase: abre los ojos de los ciegos. Claro, Reina y Valera hicieron su traducción antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y no podían saber esto. Pero nuevamente, la idea de abrir los ojos a los muertos, a los ciegos, aunque es cierto que literalmente Jesús les abrió los ojos a muchos ciegos físicos, sin embargo, creo que a la luz de las demás frases debemos entenderlo metafóricamente, que Él ha venido para abrirnos los ojos porque nosotros somos los ciegos. Nosotros vamos tranquilamente por la vida, al menos sin dar mucha vuelta en nuestra cabeza a las cuestiones fundamentales, las que he mencionado. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es la vida? Y si no tenemos respuestas a estas preguntas básicas, ¿cómo podemos vivir bien? Y si no estamos viviendo bien, somos un poco ciegos. Así que Jesús ha venido para darnos explicación acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de cómo deberíamos vivir, a fin de abrirnos los ojos ante cuestiones de la vida que normalmente no nos planteamos.
¿Estáis conmigo todavía? Bueno, al menos Ana. Así que yo seguiré predicando por amor a Ana. La frase siguiente. Bueno, por esta razón he dicho 6 o 7 frases, porque hay esta otra frase, abrir los ojos de los ciegos, que aparece en el texto griego, no en el texto hebreo. La siguiente frase, me hago un lío en cuanto a la numeración. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús vino para inaugurar una nueva época. Una época llamada el año de la buena voluntad de Dios. Algunos de vosotros que conocéis bien la Biblia recordaréis que Pablo en Romanos, el autor de Hebreos, en Hebreos, hablan de la importancia de hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es el año de la gracia de Dios. Este periodo, llamado año o hoy, se abrió con la primera venida de Jesús y acabará cuando Jesús venga la segunda vez. Así que es un periodo que ha durado hasta aquí 2000 años, pero la Biblia lo llama el año de la buena voluntad de Dios. Jesús vino para establecer esto. Es el año que se predica el Evangelio y Dios abre el entendimiento a las personas para que puedan responder ante esta predicación y ser salvos, porque es un año de gracia, una época de gracia. Siguiente frase. Y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús vino para el juicio final. Vamos a ir un segundo a Lucas capítulo 4. Versículo 16. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, entre paréntesis, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ahí está la frase que hemos mencionado, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura que acabo de leer, pero no la que no he leído. El texto de Isaías sigue adelante, hablando de juicio, hablando de cómo Dios va a secar todas las lágrimas y otras cosas. Pero estas cosas
todavía no se han cumplido. Y Cristo indica claramente hasta dónde he leído, y solo hasta donde he leído, se ha cumplido entre vosotros hoy esta profecía. Pero la profecía sigue el día de venganza de Dios, el día del juicio, a consolar a todos los enlutados, a poner fin al luto, pero el fin del luto solo vendrá cuando no haya ya más muertes. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé, y esto es muy bonito, pero todavía no se ha cumplido, gloria en lugar de ceniza. En la antigüedad las cenizas se asociaban con la muerte. Las cenizas son los restos de un fuego. La muerte son los restos de una vida. Así que cenizas igual a muerte. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios va a efectuar este gran cambio, pero esto queda en el futuro, cuando venga Cristo la segunda vez. Y entonces, dice la profecía, entonces los creyentes en el Señor Jesucristo serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová. No sé si alguien aquí presente ha tenido un huerto donde ha plantado árboles. No, yo sí. En mi jardín. Pero no eran frutales. Algún día organizaremos otra excursión a mi casa para que podáis ver los árboles. Pero yo, como el hortelano orgulloso, quise colocar los árboles dejando suficiente espacio entre ellos para que no se molestaran el uno al otro. Y luego después estás contento con el huerto. Dios tiene su plantío y está seleccionando a diferentes árboles. Si tú quieres ser un árbol en el huerto de Dios, responde al Evangelio. Porque Jesús vino en primer lugar para predicar el Evangelio a los abatidos. Pero el resultado de todo esto es que Dios tendrá un plantío de árboles de justicia. Porque el Evangelio no solamente sana abatimientos y sufrimientos, el Evangelio hace justos a los injustos, hace rectos a los torcidos. Y estos árboles crecen rectos, árboles de justicia, árboles de rectitud. Este es el programa de Jesús. Lo dejamos aquí en cuanto a Jesús. Pero ahora la pregunta es si nosotros tenemos también este mismo programa.
Vivimos en un mundo lleno de gente herida de corazón, de gente que llora, de gente ciega, de gente hundida y abatida. Esto no se nota inicialmente porque todos mantenemos la sonrisa inicialmente. Pero rascas un poco y enseguida descubres la verdad de lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos entre manos las buenas noticias, el Evangelio. El programa de Jesús era introducir este mensaje en el mundo. Y el ministerio de los que seguimos como extensión de Jesús por ser su cuerpo, tiene que centrarse en esto. Nosotros tenemos el mensaje. Nuestra responsabilidad es buscar a personas heridas, a personas cegadas, a personas abatidas, a fin de ministrarles el Evangelio de Jesús, para su sanidad, para que se les abra los ojos, para que se les cure el abatimiento y entren en el gozo de Dios. Amén. Señor, qué grande es tu programa. Lo fue para el Señor Jesucristo y lo es para nosotros también. A veces nos parece demasiado grande. No estamos a la altura. Pero nos pides que seamos tus siervos como Jesús fue el siervo con S mayúscula. Y que el mismo programa que Él introdujo sea nuestra responsabilidad también. Al principio vimos que esto era posible en su caso por la unción del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros reconocemos de sobras que cumplir con nuestra parte en esta misión es imposible en nuestra propia fuerza, con nuestra propia visión. Necesitamos urgentemente, Señor, que nos fortalezcas en el hombre interior para poder ser fieles en nuestra generación como Jesús lo fue en la suya. Y pedimos que nos capacitas por tu Espíritu para cumplir con este gran llamamiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de aquel que cumplió tan fielmente su parte. Amén.